Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de factores de riesgo ergonómico. Vamos a emplear y a retomar algunos conceptos que utiliza una metodología ergonómica que se llama WISHA. Al final de la presentación ustedes podrán encontrar la fuente bibliográfica. Escogí esta metodología porque me parece que permite de manera fácil identificar los factores de riesgo ergonómico en un lugar de trabajo. Muy bien, entonces comienzo presentándome. Mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez. Soy especialista en ergonomía, especialista en higiene y seguridad industrial, especialista en gerencia en salud. El correo electrónico donde me pueden contactar es olga.giraldo.maestra@gmail.com. Cualquier inquietud o duda que tengan al final de la presentación, por favor háganmela saber. Muy bien, entonces el contenido de esta presentación se basa en los 4 factores de riesgo más comunes que, según WISHA, se observan en un lugar de trabajo, como son las posturas incómodas, el uso de mucha fuerza en la mano, los movimientos repetitivos y el levantamiento de peso frecuente. Las posturas forzadas o incómodas se generan una tensión muscular y en las articulaciones. El ideal es tener una postura adecuada. Cuando se habla de postura adecuada, hablamos entonces de posturas neutras. Las posturas neutras son aquellas que generan menos estrés en las articulaciones y en los músculos. Hablamos de posturas neutras de pie o posturas neutras sentadas. Básicamente, la postura neutra de pie es espalda recta, piernas un poco abiertas, más o menos a nivel de los hombros, rodillas un poco semiflexionadas, los brazos relajados, pueden estar flexionados a 90 grados o extendidos a los lados del cuerpo, y el cuello, como al igual que el resto de la espalda, debe estar recto. Ahora, en cuanto a la postura neutra sentada, hablamos de que la columna debe estar más o menos a 90 grados, entre 90 y 110 grados con respecto al muslo. Lo mismo sucede con el muslo con respecto a la pierna y lo mismo la pierna con respecto al tobillo. Los brazos deben estar relajados, los codos deben estar relajados. Cuando se trabaja con computadora o con una mesa, los brazos deben estar apoyados sobre la superficie de trabajo y deben también estar entre 90 y 110 grados. El cuello debe estar centrado. La silla siempre debe tener espaldar. Otra plática más adelante que ustedes pueden encontrar es acerca de cómo sentarse adecuadamente, pero esto pues es un preámbulo para que puedan entender cuáles son las posturas neutras. Entonces, ya entrando en materia, ¿cuáles serían las posturas forzadas o incómodas más comunes? La primera es las manos sobre la cabeza o los codos por encima de los hombros. Para que sea un factor de riesgo ergonómico, se considera que esta postura y todas las demás posturas que vamos a ver se deben mantener por más de 2 horas en el día. Lo mismo que esta postura, que es cuello doblado en más de 30 grados, espalda doblada a más de 30 grados, espalda realmente es espalda lumbar, columna lumbar, zona lumbar, región lumbar. Cuclillas, aunque es una buena alternativa el estar flexionado de vez en cuando o agacharse con las rodillas flexionadas, esto no se debe utilizar por largos periodos de tiempo. Entonces, tanto en las cuclillas como estar arrodillado puede generar daño en la rodilla cuando se excede el tiempo límite de este, y como todas las otras posturas, no debe durar más de 2 horas por día estas posturas. Entonces, cuclillas y arrodillado. Las muñecas dobladas, simplemente muñeca hacia arriba, hacia abajo o con desviaciones laterales, no significa un factor de riesgo por sí solo. Tiene que ir unido o la muñeca doblada con uso de fuerza en la mano o con movimiento repetitivo en la mano.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el segundo factor de riesgo importante. Entonces el primero son posturas forzadas o incómodas, que ya vimos las principales como son brazos por encima del hombro, flexión del cuello mayor a 30 grados, flexión de la columna lumbar mayor a 30 grados, cuclillas, arrodillado, la muñeca flexionada. Y entonces ahora vamos a ver, todas esas abarcan posturas forzadas. Ahora la segunda es el esfuerzo que realiza la mano. Entonces para el esfuerzo en la mano es importante tener en cuenta las formas de agarre y los pesos que se debe utilizar dependiendo de la forma de agarre. Es decir, en esta forma de agarre, que es agarre a mano llena, entonces se habla de que el peso máximo son 10 libras, y en esta forma de agarre se habla de que el peso máximo tolerado son 2 libras. Entonces, si se exceden estos pesos, ya se considera que es factor de riesgo ergonómico. Otros factores que influyen en que la fuerza de agarre se disminuya son doblar las muñecas, recoger objetos resbalosos, usar guantes mal ajustados y tener las manos frías. En el caso de las herramientas es importante tener en cuenta que a veces se unen dos aspectos, por ejemplo la postura, como ya lo vimos, con el peso de la herramienta. Entonces digamos que el peso de la herramienta es mayor a lo que se debe tener, y la postura de la muñeca no es neutra, es decir, la postura ideal de la muñeca siempre debe estar en neutro, en el centro, sin flexiones, ni extensiones, ni desviaciones laterales. Ese es el ideal para utilizar una herramienta. Pero cuando se utiliza, por ejemplo, en este caso, con una desviación y un poco de flexión, puede llegar a generar desorden musculoesquelético, y ahí es donde se considera que es un factor de riesgo ergonómico. Entonces, otros factores de riesgo ergonómico para desórdenes musculoesqueléticos son los movimientos altamente repetitivos. Y en cuanto a estos, no solo es en miembros superiores, sino también se presentan en otras regiones del cuerpo. Por ejemplo, puede ser columna lumbar o columna cervical, es decir, en el cuello o en la espalda baja. También estos tienen que mantenerse por más de 2 horas al día, excepto en los casos del uso del teclado de la computadora o en los casos del uso del mouse. Muy bien, el levantamiento de peso frecuentemente o muy pesado o de manera incómoda es otro factor de riesgo ergonómico. Entonces, con esto ustedes pueden ver que existen unos factores de riesgo muy concretos que hablan de posturas incómodas, de pesos inadecuados en la mano. El tercero es, a ver si recuerdan, movimientos repetitivos. Y el cuarto, sí, muy bien, entonces levantamiento de peso. Muy bien, esta es la fuente bibliográfica de las que les comentaba, y cualquier inquietud, por favor háganmela saber en el correo que ya les comenté, olga.giraldo.maestra@gmail.com. Espero les haya quedado claro.